Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, mi nombre es Cecilia. Bueno, y junto con Valeria y con Mariana Matovich, que está por ahí, vamos a estar presentándoles parte de un trabajo mucho más amplio que se elaboró en el grupo de investigación de INIPE. Los integrantes de este grupo que estuvieron pensando en estas ideas son varios, nombramos acá, ¿sí? Marina Andrés, Valeria Orsali, Verónica Cambriglia, Enrique de Rico, Nicolás Igolnikov, Juan Pablo Luna, Mariana Matovich y Carmen Cesa. Bueno, y nosotros tres venimos acá a representar este trabajo. Bueno, como dice el título, hoy nos convoca a pensar en el aula de matemática y en algunas dificultades o pensar un poco en qué pasa con las primeras prácticas algebraicas en la escuela secundaria. Sí, nuestro título es Los cuantificadores en los primeros abordajes de las expresiones algebraicas en el aula. Y bueno, y ahora vamos a estar desarrollando un poquito todas estas ideas. ¿Vale, Gasaf? Bueno, contarles un poquito nuestro trabajo. Nosotros somos un grupo de investigación colaborativa mucho más grande, ¿sí? Ahora vamos a estar presentando un trabajo que está enmarcado dentro de un proyecto que llevamos a cabo todo el grupo de investigación, que es el Grupo Lunes, y a partir de todo ese trabajo vamos a estar contándoles algunas experiencias de aula. Este proyecto inicia con, Bien. Está conformado con docentes de escuela secundaria, de nivel superior, y bueno, que trabajan en investigación y que elaboramos un proyecto un diseño de aula que es para trabajar en la entrada al álgebra en contexto de visibilidad. Este diseño se llevó a cabo hace un par de años. Lo que hicimos fue planificar problemas, analizarlos, llevarlos al aula en alguna de nuestras aulas y bueno, y parte del grupo de la investigación iba a las aulas a tomar registro, ¿sí? Registro de carpetas, de audios, bueno, de lo que sucedía ahí. Y en base a eso volví al grupo y reordenábamos, recalculábamos, tratamos de mejorar un poco esa propuesta y bueno, y otra vez lo implementamos en otra aula. Bueno, a partir de eso y de todos estos registros y todas esas experiencias, vamos a traerles hoy, a presentarles hoy el trabajo que nos convoca. A ver, pasamos. Vamos. Bien, en esta secuencia que llevamos a cabo, presentamos algunas entradas al trabajo algebraico a partir de lecturas de expresiones numéricas. El diseño de planificación cuenta de dos partes. Una parte con un trabajo de expresiones numéricas y otro con expresiones algebraicas, con letras decimos nosotros. En esta primera parte, las tareas que generalmente van a suceder van a pasar con estas preguntas. Me dice estudiar si 4 por 7 más 6 es múltiplo de 4. Bueno, entonces acá lo que nosotros estábamos esperando es que se pongan en juego algunas prácticas de lectura de expresiones que nosotros las vemos muy cerca de prácticas algebraicas. Bueno, en este caso, para poder decidir si esta expresión lleva un múltiplo de 4, lo que uno usa son propiedades que se van a ir desplegando a lo largo del trabajo con diferentes problemas y se me pasas el... ¿Cómo? Me pasas las propiedades a esto. Se van construyendo, por ejemplo, saber que cuando yo multiplico así que el producto de un número por un múltiplo de A es múltiplo de A, eso me garantizaría que
4 por 7 seguro va a ser múltiplo de 4. Además, también propiedades como que si yo sumo dos múltiplos, ¿sí? Que la suma de múltiplos me da múltiplo, y también que si yo sumo uno que es múltiplo y uno que no es múltiplo, el resultado va a ser no múltiplo, que es en el caso este que quedaría, ¿no? El 4 por 7 más 6 ya podría concluir que no es múltiplo. Perdón, quise señalar. Está bien. Otro ejemplo que aparece en la secuencia, en esta parte de expresiones numéricas, tiene que ver con esta expresión. Ponemos acá un ejemplo que dice estudiar si 2 por 11.007 más 11.007 más 5 por 11.007 es múltiplo de 4. Y fíjense que una estrategia posible para poder decidir esto sin hacer la cuenta es hacer como un desarme, en este caso una descomposición, ¿no? Del 5 por en cantidad de veces, decimos nosotros. Y bueno, y lo que aparece ahí es que uno puede ir haciendo algunas manipulaciones de esas expresiones para lograr hacer una lectura y concluir en este caso que voy a obtener múltiplos de 4. En este sentido, lo que se está poniendo en juego es que podemos leer información y también transformarla para leer nueva información. Y la propiedad que están jugándose acá es que la multiplicación de un número por un número natural es la suma de ese número reiteradas veces. ¿Sí? Bueno, ahora Mariana les va a contar cómo sigue esta parte de la secuencia. Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a meternos ahora con algunos problemas de la segunda parte de la secuencia, que como adelantó Ceci, trae el trabajo con expresiones algebraicas. Lo primero que tenemos en realidad es este problema 8, como de la segunda parte de la secuencia, que para nosotros y nosotras es como un problema de transición, porque si se fijan, no aparecen letras, sino unos puntos suspensivos, y la acción que se pide, la tarea, es la de completar en esos puntitos para obtener, con algún número para obtener una expresión numérica que después, sobre la que después se despliegan tareas de lectura como las que vimos en los ejemplos relacionados a la primera parte de la secuencia. Nos vamos a querer meter con algunos de estos problemas de la segunda parte de la secuencia hasta llegar al problema 11, en el que nos vamos a detener un poco más en profundidad, porque agarrado de ese problema 11 fue que empezamos a desplegar algunas de nuestras elaboraciones y reflexiones. Así que este problema 8, tal vez también, sí, pasamos y lo vamos a volver a mirar en un rato. En pantalla tenemos el problema 9, en donde ya sí aparece una letra. Fíjense que la primera tarea es la de reemplazar la letra por un número que está dado y analizar si esa expresión numérica resulta o no múltiplo de 4. En este mismo problema ya se empieza a pedir en la segunda parte por qué otros valores se podría reemplazar esa letra para cumplir con esa misma condición. Y también para que no se cumpla esa condición. Entonces, la letra ahí empieza a aparecer como la posibilidad de reemplazar por algún número, y en ese sentido es que decíamos que los puntitos son como el antecedente, porque también nos permitían ahí ir cambiando por distintos valores y analizando expresiones numéricas. En el problema 10, también lo pasamos rapidito, lo que tenemos es, se pide por encontrar tres valores de la variable que hagan que esa expresión resulte múltiplo de 6 y en la parte B resulte múltiplo de 5. 3 valores para que resulte múltiplo de esos números y 3 valores para que no lo sea. Vamos a ver en el problema 11, que les adelantaba que es el problema en el que nos queremos detener, que la tarea, lo que se pide, es muy cercano a este problema 10. Si quieres pasamos, ¿vale? Y ahí lo tenemos en pantalla. Este sí, tal vez lo leemos un poco más en profundidad. Dice,
si es posible encontrar 3 valores de la variable x para los cuales 14 por x más 7 sea múltiplo de 7 y 3 valores de la variable x para que no lo sea. Explica tus respuestas. O sea, fíjense, decíamos, el problema 10 está muy cerquita, también se pedían 3 valores. La novedad que trae el problema 11, y es donde nos vamos a meter porque ahí es donde aparecen también los cuantificadores que estaban en el título de nuestra presentación. La novedad de este problema 11 es que no vamos a encontrar valores de la variable para que la expresión resultante no sea múltiplo de 7. Porque para cualquier valor de x que se tenga, la expresión 14 por x más 7 resulta múltiplo de 7. Esto está bien cerquita y sostenido de las propiedades de la primera parte de la secuencia, si pensamos a esa letra reemplazada por valores, ¿no? Digo, para pensar en la experiencia que tienen los estudiantes con este problema. Fijémonos que estamos hablando de la suma de 2 múltiplos, 7 ya es múltiplo, y 14 por cualquier número va a ser múltiplo de 7. En la parte B, que la vamos a ir mirando medio de costadito, nos vamos a quedar sobre todo en el ítem A, pero en la parte B la expresión es muy similar, pero es 14 por x más 8. Entonces, lo primero que aparecería en la búsqueda de 3 valores para que la expresión resulte múltiplo de 7 es que no hay, ¿no? Como que eso aparecería en un primer momento. Bien. Entonces, lo que vamos a ver ahora son 2 producciones de estudiantes. Una primera producción del ítem A, ¿no? Como les decía, nos vamos sobre todo a quedar en el ítem A. Ahora tengo un poco de miedo de que no se lea. Espero que se vea. Y si no, también podemos ir un poco intercambiando. Sí. Si no, sobrescribo o algo así con el puntero o algo por el estilo, pero creo que se ve. Sí, ¿Qué opinan? okay. ¿Se ve la producción? ¿Se llega a leer lo que dice Se ve. Sí, se ve. Perfecto. Muchas gracias. Bien. Ahí tenemos, se ve. Entonces, en esta producción, miremosla un cachito, metámonos, es una producción bastante chiquita, como les decía, es del ítem A, y lo que hace este estudiante es reemplazar la X por algunos valores, que si llegan a leer son 1, 5 y 6. Lo que hace con estos números es hacer la cuenta, ¿no? Se ve ahí que hace 14 por 1, después le suma 7, consigue el resultado, lo mismo hacen las otras dos, consigue el resultado y en 2 de los 3 casos, creemos que tal vez porque el tercer caso le pareció, no sé, no le pareció necesario, le pareció medio evidente, en 2 de los 3 dice esto es múltiplo de 7 porque lo puedo escribir, ¿no? Como 7 por un número. En la producción que tenemos más abajo, obtiene como resultado 91 y luego dice 7 por 13 es igual a 91 si es múltiplo. En esta resolución lo que tenemos es que la primera parte del ítem está resuelta, ¿no? Porque esta estudiante encuentra 3 valores para los cuales la expresión resulta múltiplo de 7. No tenemos ninguna pista de si llega a pensar la segunda parte, los 3 valores para que no lo sea. Lo que sí podemos anticipar es que no hay en principio tareas de lectura, sino que lo que hace es realizar los cálculos y que ese realizar los cálculos no la deja muy bien parada en términos de reconocer los roles que están jugando los números. En esta primera lectura del enunciado yo les decía, bueno, 14 por cualquier número, eso va a ser múltiplo de 7. Esta estudiante, en principio, si está agarrando el cálculo sin detenerse en la multiplicación antes, en la multiplicación y va directamente al resultado, tal vez ni siquiera controle que esa multiplicación le va a dar múltiplo de 7 y directamente concibe el resultado total. Bien, eso de esta producción. Y les vamos a compartir una segunda producción
en la que nos vamos a detener un poco más, también de este mismo problema, del ítem A del problema 11, que es esta que tenemos en pantalla. Acá sí hay un poco más de cosas para mirar, en principio, de cosas para mirar, de cosas para entender, y como les contaba, las elaboraciones del grupo van a estar cerquita de los análisis de esta producción. Fueron un poco inspirados también en varias producciones, pero nos parece que esta está bien interesante. Así que lo que les proponemos, en lugar de relatarles tal vez lo que están viendo, es que nos tomemos unos poquitos minutos, que se tomen unos minutos para tratar de leer esa producción y comprender un poco. Fíjense que tenemos ítem A y B, nos vamos a quedar sobre todo en el ítem A y les vamos a dejar una consigna, ¿vale? Si querés, ahí está. Lo que les proponemos es que analicen el papel que juega cada uno de los números que elige este estudiante, es la producción de Roberto, que elige este estudiante para reemplazar la variable, qué papel juegan esos números y qué generalizaciones aparecen en su trabajo. Así que si les parece, damos unos poquitos minutos para que cada una pueda meter un poco de cabeza acá y después compartimos. Por ahí podríamos ayudar diciendo que hace 4 evaluaciones, ¿no? En el primer renglón, en 7, en 5, en 6 y en 1444. Perfecto. Sí. Evaluaciones que no las hace completas y del 1444 tal vez tengamos poca pista acá, pero sí. Perdón, ¿la producción dónde se puede ver? Ah, Antonio, estamos complicados, pero me imagino que el resto está pudiendo ver. Vale está compartiendo pantalla y ahí está la producción. ¿Vos no ves una pantalla compartida? No, veía, mientras estuvieron explicando, digamos, veía la pantalla compartida, ahora no la veo. Ah, Yo la sigo viendo en la El pantalla. resto, Pero se ve. Ah, Sí, ahora se ve está, la pantalla. ahora la veo, perdón. Ahí la veo. ahí vamos, ahí Muy- vamos. ¡Qué ahí. susto! el valiente que lo decía. Sí.
Bueno, si les parece, tratamos de Bancamos. intercambiar un poco, ¿vale? Sí. Yo esperaría un par de minutitos más. Dale, La, sí, buenísimo. la idea no es responder las preguntas, ¿no? Sino abrir un poco el juego y también pensar entre todas y todos, pero necesitamos este tiempo para que ustedes lean lo que el pibe hizo, miren las marcas, las palabras que usa, y ahí tratemos de ver estas dos cosas, el papel de los números eh, y si hay generalizaciones y qué tipo de generalizaciones hay. Sí, un par de minutitos más me interesa. Dale. Uriel, la consigna está en la misma pantalla, ¿viste? Está ahí como a un costado, abajo a la derecha. Está la producción a la del ejercicio. ¿Vale? Pensé que la consigna para... Estás muteada. Estoy muteada. Era la consigna del ítem A, tenía dos partes. Una parte del ítem A es dar 3 valores de la variable para que la expresión numérica resulte múltiplo de 7 y 3 valores para los que no. Esa era la consigna del ítem A. La del B era igual, pero con otra expresión que era 14x más 8. Igual estamos en el A, ¿sí? O sea, el pibe da 3 valores, 4, como dice Car. Estaría como cumpliendo la consigna de algún modo. Para que sí. Bueno, sí, ahora si quieren, vámonos. Bueno. Bueno, abrimos ahí el intercambio. Si les parece abrir micrófono, creo que es lo que queda más cómodo. Si podemos charlar, así, qué pudieron ver, qué vieron en general, pero qué roles juegan esos números, las diferencias en principio con la otra producción, si quieren. Bueno, rompo el hielo. Vale, Rompa nomás, rompa. gracias. No, de nada. Bueno, yo lo que veo en la resolución, bueno, que primero intenta con un múltiplo de 7, o sea, reemplazar la variable con algo que sea múltiplo de 7. Incluso en la justificación te dice, en esta cuenta todos los números son múltiplos de 7. Otra cosa que noto en la resolución es que separa en términos, pareciera. Entonces está usando esta propiedad de que la suma de múltiplos van a ser múltiplos, e incluso aclara como en la separación de términos múltiplo de 7. Después prueba con el 5 para ver un número que no sea múltiplo de 7, entonces dice, bueno, no es múltiplo de 7, pero las multiplicaciones sí, y después pone todo aquel que tenga 14, 21, como que va dando números que están en la tabla del 7, para poder justificar de por qué siempre le iba a dar múltiplo de 7. Eso es lo que yo puedo observar, digamos, desde el ítem A.
Buenísimo. Ahí esta separación en términos que mencionaba Rochi, con estas marquitas, ¿no? Con estos arquitos abajo, tal vez un detalle es que va marcando diferente, ¿no? Como que lo que marcan en el primer reemplazo es como cada número por separado y después sí marca la multiplicación en uno solo. De hecho, habla de la multiplicación, lo que marcaba Rochi. Pareciera como que, fíjense que los arquitos acompañan lo que escribe, ¿no? Porque acá dice, en esta cuenta todos los números son múltiplos de 7. Pareciera que dice este y este. ¿No? Como que esos arquitos marcan. En la segunda dice las multiplicaciones sí, el 5 no, pero la multiplicación sí. Y ahí marca tuki y tuki. ¿No? Como que los arquitos marcan un poco, acompaña lo que este chico va escribiendo también como justificación. Como que marcan, más que términos, marcan, o incluso factores, marcan cosas que son múltiplos de 7, los arquitos, ¿no? Claro. Está bueno. Claro. Fíjense, en el último, al 7 del final ni pelota, ¿no? No le dio como mucha trascendencia. Como Sí, que pareciera que lo marca todo, es verdad. No le había prestado atención a eso, es cierto. está bueno, como que trata de englobar todo. También como que en el primero fue a lo seguro y después, bueno, vamos a arriesgar un poquito más. Ahí hay un rol, ¿no? Está bueno eso. Vieja, sí, está buena la palabra. La vamos a usar dentro de un ratito. Sí, a mí me da la sensación también que es como que, bueno, probamos con números chiquitos para ver si se cumple. No podemos ver nada qué pasa, pero como que después empezó a pensar qué pasa si el número sería muy grande. O sea, y pone un número de 4 cifras. No hay nada escrito, pero me da esa sensación de pensar, bueno, vayamos un poco más, ¿no? No solo con números chiquititos a ver qué pasa. Está bueno, hay un salto abismal que no tiene palabras. Les vamos a poner un poquito de palabras un cachito más adelante, pero sí. Está bueno eso, dentro del riesgo, agarra números chiquititos, asume ese riesgo de no múltiplo, pero chiquitito. Bien, ¿alguito más? Por acá, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo estás, María Laura? Recuperaba un poquito lo que había dicho Cecilia en las primeras actividades que se trabajaba lo aritmético. Corregime, Cecilia, si no fue esto, ¿no? Pero que la idea o el objetivo que ustedes tenían era pensar en las propiedades relacionadas con los múltiplos, desde lo aritmético. Cuando esto después se incorpora una variable, yo pensaba que él necesita buscar el resultado y que no está usando esas propiedades que le valieron para lo aritmético. No sé si lo ven así también, ¿no? Porque al decir, bueno, y el resultado sí es un múltiplo, pero el resultado, tengo que hacer la cuenta, tengo que trabajar con lo aritmético, no puedo volver a pensar que si un número es múltiplo, la suma de dos múltiplos, etcétera, etcétera, que sí lo había validado o que sí lo había trabajado desde lo numérico aritmético. No sé si me expresé bien. Me parece que acá como que se quedan, como que no pueden recuperar, en este caso, tal vez alguno de los otros estudiantes sí, pero en este caso no pudo recuperar esas propiedades que sí las había trabajado, o no sé cómo había sido el trabajo en el aula, Ceci, si eso se había validado, si eso se había institucionalizado. Bueno, habría que ver cómo quedó ahí en la secuencia, ¿no? Pero bueno, lo dejo picando a ver qué les parece. Hay una cosita que es, nosotros preguntamos por el resultado de la cuenta. O sea, fíjate que y justo igual acá Roberto no habla de los resultados, ¿vieron? No dice ni sí ni no. ¿Qué creen ustedes? Interpretamos, o sea, lo que vamos a estar compartiendo es un poquito estas interpretaciones, porque no lo tenemos a Roberto acá para preguntarle
qué es lo que estuvo pensando y haciendo, pero podemos interpretar. En ese sentido, fíjense, no hay respuesta, porque no dice, mira, estos son los 3 que sí. ¿No? ¿A eso te referís vos que no sé si a eso en el sentido de hace Sí. cuentas? Porque para nosotros no hace resultados. No lo hay tenemos resultados. a él para... No le tenemos ¿Cómo? a él para preguntar. Que no lo tenemos a él para ir como más a fondo, ¿no? No. Porque cuando él dice, pero la multiplicación sí, Ok. yo no sé si ahí él no está pensando en el resultado, en el producto, y para nosotros es la multiplicación, la expresión, pero para él tal vez muchos chicos hablan de la multiplicación pensando en el resultado. Digo, no lo tenemos a él para indagar ahí un poco más a fondo, ¿no? Pensando, igual quería preguntarle en qué año fue esta experiencia, porque por ahí sí es en un primer año de secundaria, lo aritmético es muy fuerte, ¿no? No sé. Estamos bien apoyados en un trabajo aritmético. Ceci puede dar respuesta porque es alumno de Sí, Ceci. sí, justo este era en provincia y este era un tercer año, ¿sí? El principio de un tercero, pero que venía como un poquito más atrás. O sea, en realidad estamos pensando más en un primero segundo, porque es el inicio en las prácticas algebraicas. O sea, como que todavía estos alumnos no tenían ninguna práctica algebraica y por eso pudimos hacerlo en esta aula. Y contestando un poquito a lo que venías diciendo es, bueno, el trabajo previo en la primera parte era bien sobre expresiones que son numéricas, pero lo que se preguntaba era sobre el resultado en sí, ¿no? Porque uno va a decir, bueno, yo tengo la expresión, lo que no se podía hacer era hacer toda la cuenta, lo que hizo la primera producción que mostró ahí Mariana, ¿no? Como que nosotros les decíamos, bueno, y si no pudieses hacer la cuenta, ¿cómo te das? Claro, como en esta alumna, por ejemplo, reemplazó, hizo la cuenta y miró el resultado. Eso es claramente, miró el resultado final y a partir del número que le dio, se fue fijando si era múltiplo o no era múltiplo, o validó que era múltiplo o no era múltiplo lo que obtenía. Nosotros en las primeras actividades lo que hacíamos era, bueno, tratar de ir haciendo una lectura de esa expresión, pero para después decir algo respecto de ese número que está representando esa expresión. Entonces... Un segundo, ahí, por ejemplo. Ahí. En esa, ¿no? En esta expresión, lo que trabajábamos era que el primer término era múltiplo de 4, que había un 4 por. Y en ese sentido, por ahí era el resultado del 4 por 7, era múltiplo de 7, pero no era necesario hacer la cuenta, no era necesario hallar el resultado. Y en ese sentido, si a eso le sumas 6, la propiedad de un múltiplo más no múltiplo del mismo número no da múltiplo. Y hay una apoyatura en la propiedad al leer. ¿Se entiende? Una de las cosas que decía Ceci, fíjense, es que si uno lee, pongámosle ahí un 4 por A, o 4 por lo que sea, ¿no? Esa parte va a ser múltiplo, le sumo un término que no es múltiplo. Y eso se consensuaba en la clase, que es una forma de trabajo. Para nosotros, Antonio, muteese. Estamos. Antonio está en una biblioteca no silenciosa, me parece. ¿Cómo es? En ese sentido, se están apoyando en las propiedades. ¿Se entiende? Al leer esto y por ahí los argumentos que las chicas y los chicos movilizaban eran más de este orden. Es decir, bueno, la primera parte tiene un 4 por, entonces eso va a ser múltiplo y si le sumás uno que también está en la tabla, con varios ejercicios, ¿no? Acá estamos mostrando, como nos queríamos meter en el 11, un esbozo de lo que se hizo en la primera parte. Pero tomando un poquito lo que vos traes, pasamos rapidingui, sobre la producción de Roberto, es cierto que no sabemos cómo está contemplando el 14 por 5, pero lo que está diciendo es que él está leyendo, para nosotros no se basa en el resultado en el sentido de que no hace la cuenta. No necesita hacerse la cuenta. Está pudiendo leer que 14 por 5 es múltiplo de 7. Y que el otro también. Y que eso hace
No, fíjate que esta parte de la respuesta no está, es una interpretación nuestra que asume o que estas herramientas que escribe le dan una idea de que la expresión resulta múltiplo de 7 finalmente. No sé si aclaro un poquitito de cómo lo estamos mirando, porque lo que vos proponés por ahí es una lectura que está bien, necesitaba un cachito más de información, pero no sé si da mejores elementos, María Laura. Buenísimo. Antonio, ¿querías decir algo? No, está bien, que también venía pensando que podría estar dando por sentado que si dice eso, ya lo dijimos tantas veces en clase, bueno, es así, no hace falta que diga el resultado tal cosa, podría ser. También podría ser que está enfrascado en procedimientos y todavía no relaciona el procedimiento con el resultado, entonces hace procedimientos que no logra asociar con el resultado en una de esas también. Como no lo explicita y no estamos en el aula con él, podría pasar eso también. Se me hace. Tal vez es más rebuscado, soy más partidario de lo que... Ok. Creo que además de lo que tenemos escrito de la producción de Roberto, también tenemos algunos indicios de alguna cosa que parcialmente les vamos a mostrar hoy, de la discusión colectiva y de cómo Roberto también participa de esa instancia, y entonces eso nos acerca también a nuestra interpretación, que va más por el lado de lo que decía Vale, que tiene que ver con, bueno, hay una lectura, además del indicio de que es un pibe que escribe en su carpeta, evidentemente, y no están los resultados de esas cuentas, y podrían haber estado, digamos, ¿no? Claro. Nada, como para sumar ahí que tenemos algún datito más de cómo está pensando, que lo hemos escuchado, digamos. Igual es de pocas palabras orales, Roberto, pero ahora vamos a entrarle un poquitito. ¿Alguna o alguno quiere compartir algo más de lo que estuvo viendo? Bueno, vamos a ir para adelante entonces. O sea, ahora con esto que abrimos también para entender un poquito más la producción o empezar a ponerle palabras a esta producción de Roberto, vamos a estar compartiendo con ustedes parte de lo que fuimos interpretando nosotros y lo que fuimos armando a partir de analizar. Yo diría que analizamos algo que es lindo, que es lo que Roberto sí estuvo haciendo. No en términos de lo que le falta, eso viene, ¿se entiende? Pero lo que Roberto sí pudo hacer. ¿Qué es lo que estuvo haciendo este estudiante? ¿Qué es lo que intentó hacer en su producción? ¿Se entiende? Más que en términos si responde o no, o si está bien o mal, sino en términos de cuál fue la intención de este estudiante al hacer este tipo de producción. Nos llamó mucho la atención porque, en serio, gente, la consigna pedía, da 3 valores para que esto resulte múltiplo de 7. La producción anterior lo cumple divino, hizo las cuentas, no nos gusta mucho eso, pero no importa, pero lo cumplió. Y este estudiante mete un montón de letra más. Entonces, lo que nosotros nos detuvimos a pensar es en términos de ejemplos y particulares. Son unas ideas, ahora lo vamos a desarrollar un poquitito, no se asusten. Son unas ideas que tomamos de Mason. Mason habla de un montón de cosas en este artículo que está acá, pero nos detuvimos en estas, en donde el artículo se llama Expresando generalidad y raíces del álgebra, un artículo súper bonito, en donde hay una frase que, para que se queden pensando, es lo que vieron cuando los profes proponemos un ejemplo y a veces los pibes no entienden ni jota del ejemplo, o en todo caso no entienden ejemplo de qué es ese ejemplo, ¿sí?
O sea, el ejemplo. ¿Es ejemplo de qué? ¿Sí? Un poco estas ideas, junto con otras que desarrolla Mason en ese artículo, nos convocaron a pensar la estrategia de Roberto, de Roberto y un poquito más, en estos términos, ¿no? De esos números que reemplaza, ¿qué rol cumplen? La pregunta que le hicimos a ustedes. Y en ese sentido, pero, ahí está. En ese sentido, una cosa que empezamos a analizar es que, ¿vieron el primer ejemplo que pone los números y hace las cuentas? En ese sentido, para nosotros, esos números que ponía en la primera estudiante, que eran 1, 5 y 9, no me acuerdo, y 6, para ese estudiante no poseían ninguna característica general. Ahora, si miramos la producción de Roberto, que recién la estábamos mirando, un ejemplo, esos números que pone, bien lo dijeron ustedes, el 7 y el 5 y el 6, tienen como algún rol. Mirando la producción, ¿no? Cuando uno mira la producción completa, dice, el 7 podría llegar a estar tomándolo porque le viene más cómodo, porque no asume riesgos. Pero el 5 ya le pone una característica, Roberto. Dice, che, el 5 no es múltiplo de 5. Del 6 no habla en esos términos. Vieron que del 6 no dice nada. Asumimos que para él también es un no múltiplo de 5. Y del 1444 tampoco dice nada, pero vamos a estar hablando. O sea, que en realidad, fíjense que los números por los cuales reemplaza un sujeto podrían estar más del lado de un uso, podríamos decir, como ejemplo, si reviste para el sujeto, para el estudiante, quiere expresar alguna particularidad, alguna generalidad, o particulares en donde un particular, digamos, no tiene nada de general, es como una particularidad que se agota en sí misma. ¿Se entiende? Ahora lo vamos a ir un poquito desarrollando. Pero entienden hasta acá como que habría como dos usos diferentes de los estudiantes. No es del número, no es que el 7 sea ejemplo o particular, es como alguien lo usa. ¿Se entiende? Con la intención que el sujeto, el estudiante, lo está usando. Nosotros nos pusimos a pensar un poquitito por acá. Fíjense en ese sentido que si miramos los números que reemplaza esta muchacha, ¿sí? Pone el 1, el 5, el 6, pero lo que hace es hacer la cuenta y después expresarlo en múltiplo de 7. Imagínense que reemplaza el 1444. ¿Qué haría esta muchacha? Haría la cuenta y luego ese resultado trataría de expresarlo como múltiplo de 7. ¿Qué le va a dar? Pero no hay nada en los números que tengan alguna característica, ¿se entiende? Con que lo esté usando con alguna intención, con alguna característica. En este sentido, para nosotros, estos numeritos, el 1, el 5, el 6, están apoyados en una idea de, es un número particular, ¿sí? No puedo, es contingente, no me ayuda, por el uso que estoy haciendo, a saber, por ejemplo, si con cualquier valor esto va a dar múltiplo de 7 o no. El uso que hace Roberto, un poco lo estuvieron detallando ustedes en ese sentido, es un poquito diferente al uso que hace esta muchacha, ¿no? O sea, el primer número pone que es múltiplo de 7. Y como dicen, bueno, podría querer poner que es múltiplo de 7 o podría querer no arriesgarse. De hecho, este no riesgo que mencionó, me encantó la categoría de Antonio, lo no riesgoso, es algo que ocurrió en el aula, ¿sí? Ahora después lo vamos a abrir un poquito más, pero es algo que pasaba, los pibes metían, me preguntás si es múltiplo de 7 o no, meto múltiplo de 7 y seguro que esto va a ser múltiplo de 7. Eso ahora lo vamos a ver, pero era algo que ocurría, el no arriesgarse. Pero cuando se arriesga y pone ese 5, de ese 5 lo caracteriza, ¿no? Dentro de la familia de los no múltiplos de 7. ¿Se entiende? O sea, a él le interesa, no está en la tabla, dice, está bien, pero le interesa destacar eso, ¿sí?
Cuando él destaca eso, volvemos al 7 y decimos, bueno, por ahí con el 7 quiso destacar al conjunto múltiplo de 7. ¿Se entiende? De hecho, fíjense que otra vez, lo que toma el 7 no dice el 7 es 7. Y él dice, todos los números que están acá son múltiplos de 7. ¿Se entiende? O sea, hay una idea de ese 7 que puede estar usado como un particular, pero cuando nos movemos en la producción de Kolke, podemos empezar a ver que tienen una intención esos números. Entonces, con el 5 claramente quiere destacar que no es un múltiplo de 5, que no es un múltiplo de 7, pero lo que él destaca es que la expresión sí lo es, y eso nos hizo un poquito volver al 7 y decir, che, tal vez con el 7 quería destacar múltiplo de 7, no solo el 7, sino los múltiplos de 7, ¿sí? Bueno, y con el 6, una de las cosas que estamos viendo es que no dice nada del 6. No dice es múltiplo, no es múltiplo, no marca nada. O sea, como nosotros consideramos que es como que hay un avance en lo que el pibe va poniendo, reemplazando y escribiendo e interpretando. ¿Se entiende? Poniendo e interpretando. En el último no pone nada, es más, no pone nada del 6, pero fíjense que de esa expresión, no lo dijimos antes, pero hay una generalización importante, ¿no? O sea, fíjense, no sé si lo leemos ahora en un poquitito más de detalle. A ver si me sale. Ahí. Ah, creo que tenía esto. Tiki, tiki, tiki. Eso. Fíjense ahí. Todo aquel que tenga 14, 21, 28 por algo será múltiplo de 7. ¿Por qué es? 14 por X, rayita no es un menos, ¿se entiende? Que entendemos que es un guión. 21 por X, 7 por X, 28 por X. O sea, eso no se deriva solo de la última expresión. Lo que nosotros entendemos es que el pibe va avanzando en los escritos, avanzando en sus ideas, en tratar de explicar y atrapar una generalidad, ¿sí? Todo aquel que tenga 14, 21 por algo, el por algo puede llegar a ser ese por 6. Al 6, fíjense que no lo categoriza, pero lo podríamos interpretar por el algo, ¿no? 14 por algo, 14 por 6. O sea, el 14 empieza a ser un algo, ni múltiplo de 7, ni no múltiplo. ¿Se entiende cómo lo vamos interpretando? ¿Cómo lo vamos analizando? Hay una cosita, ¿no? Que Dale. uno mira. En el primero, subraya cada número. En el segundo, los términos. En el tercero, subrayó todo. Dale. Es como dice, todo el cálculo. Encima después arranca en lo que escribe todo aquel, dice. Es como que aparece como una generalización que va avanzando con esos subrayados que hace, ¿no? Total. Parece esas marquitas de abajo es, ok, mira, te pongo el foco acá, todos son múltiplos de 7, pero en el segundo ya tensiona el pibe poniendo ese 5, diciendo que el 5 lo pone no por poner, lo que destaca del 5 es que no es un múltiplo de 7, y como decís vos, marca el primer término, que es múltiplo de 7, y el segundo que también. Ahí es donde vemos, María Laura, que sí se está apoyando en las propiedades numéricas que elaboramos antes. No da la respuesta, pero las marcas que pone nos hace a nosotros ir entendiendo que está cachando y se está apoyando en esas relaciones. ¿Sí? Bien. ¿Estamos hasta acá? O sea que fíjense que para nosotros este proceso, ¿sí? Es, en este términos de particulares y de ejemplos, en el ejemplo anterior, en la producción anterior,
claramente no hay nada de esos números que pongan que la estudiante esté tratando de cachar algo. Lo que trata de ver es pone, hace cuentas y ve que es múltiplo de 7. Pone el múltiplo de 7 y lo que va leyendo, pone un no múltiplo de 7 y va leyendo y pone un 6, que claramente es no múltiplo de 7, y le permite generalizar. O sea, nosotros creemos que la apoyatura en estos números es una apoyatura del estilo de apoyarse en ejemplos. Para Kolke, esa es una interpretación nuestra, esos números que pone, pero no en el primero, en el segundo, en el tercero, mirándolo en proceso, son parte de una apoyatura en ejemplos. El pibe ya está laburando con ejemplos. Ahora vamos a seguir mirando un cachitito más todavía esto. Bueno, lo que queríamos contarles es que medio dejamos en suspenso, así como para que no se vayan después de la tanda, es qué pasó con ese 14 por 1444, ¿sí? Estamos claros que el 7 es 7, el 5 es 5, el 6 es 6 y el 1444 no sabemos muy bien. Pero lo que ocurrió fue, esto se discutió en la puesta en común. Estamos casi seguras y seguros que ese 14 por 1444 no estaba en la carpeta de Roberto hasta después de la puesta en común. ¿Sí? En la puesta en común discutieron qué valores podían poner con la profe. Espérenme que acá. Discutieron qué valores se podían poner, discutieron que el 5, ¿y por qué el 5? Y mire, porque el 14, dijeron algunos, se puede escribir como 7 por 2, entonces quedó escrito en el pizarrón 7 por 2 por 5 más 7, bueno, es múltiplo de 7, sí, 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 y la profe, una vez que termina eso, dice, bueno, che, ¿y qué otros? Y ahí entran a tirar los pibes varios números, 7, 14, 1, no sé qué, y Roberto tira y lanza al universo el 1444. Otro pibe tira 1.000.000, subiéndose a la ola de Roberto. Y ahí sigue, qué sé yo, y en un momento una estudiante le pregunta a la profe, ¿por qué dijeron, cómo se le ocurre a Roberto el 1444? ¿Sí? Fíjense que para esa nena, ese número, no, o sea, está bien, es un número enorme, pero la pregunta del cómo se le ocurre es, dame una pista de por qué pusiste ese número, ¿sí? No entiendo bien por qué. Podría ser un particular, en principio, ¿no? No tiene ninguna característica que a mí me ayude a pensar en esto. Y Roberto contesta, como dije antes, hombre de pocas palabras, al menos en lo oral, dice, para que se den cuenta que pueden poner cualquier número, que se puede poner cualquier número. Esa frase de Roberto, primero nos dice que tiene clara un poco la idea de esto que está leyendo sin necesidad de hacer la cuenta, pero esa idea nos hace ver cómo tiene una intención de ese 1444. Y queremos destacar esto, fíjense esto, en donde, rapidito, ¿alguien me puede decir si el 1444 es múltiplo de 7 o no? No podemos. ¿Alguien me puede decir rapidito si el 6 es múltiplo de 7 o no? Sí podemos. O sea, el pibe manda un número en donde no es sencillo decir si es múltiplo de 7 o no es múltiplo de 7. Precisamente lo que Roberto está chantando en ese número es decir, no importa si es múltiplo de 7 o no. Con el 5, con el 6, con el 7, todo el primer proceso que hace, por ahí a él le interesaba mostrar una cosa u otra. ¿Se entiende, compas, cómo se va armando? O cómo lo que compartimos son este análisis nuestro y esta reflexión nuestra, pero nos parecía que estaba interesante esto de la producción esta. O sea, estas ideas no las teníamos antes. La producción de Roberto y lo que pasa en el aula es lo que nos empieza a nosotros a decir, mira, está categorizando distinto a estos números. Para el propio Roberto es distinto, ¿sí? Bien, avanzamos un cachito y nos pusimos a pensar en el equipo, decir, bueno, entonces,
¿qué vínculos puede haber? O sea, lo que veíamos claramente es que trabajar con particulares a los pibes no les permitía generalizar. ¿Se entiende? O sea, la primera producción es, che, y si pones 38, ¿para qué hago la cuenta y te digo? Y si pones 44, ¿para qué hago la cuenta y te digo? Diferente a Colque, a Roberto, que se nota que en ese probar con numeritos, en nuestro que estamos diciendo, le pusimos el nombre de ejemplos, digamos, porque quieren ejemplificar algo, y que hay un proceso muy relacionado con esa generalización. Entonces, hicimos como 4 categorías, si quieren, es horrible llamarlo así, pero déjenme llamarlo así por un ratito, 4 puntos, en donde nos pusimos a pensar estos vínculos. El primero, que es usar particulares sin un abordaje de la generalización, es ¿cuál es el vínculo entre el uso de particulares y la generalización? Ninguno, precisamente. O sea, lo que Ceci ayer estábamos discutiendo y decía, bueno, pero saquémoslo si no tiene ningún vínculo. Pero lo que queríamos explicitar era que en el primer tipo de producción, usar particulares no permite generalizar, y la intención tampoco es generalizar. La intención de la chica no era generalizar, era responder la consigna, lo cual está muy bien, ¿sí? Nosotros, lo quiero leer porque me gusta lo que escribimos de esto, es elegir y analizar particulares en función de resolver una tarea sin intención de extraer del análisis de cada uno conjeturas que guíen la búsqueda de otros. ¿Está bien? Yo reemplazo por un particular, no tengo nada que me diga qué otro podría poner. Poné otro y fíjate. ¿Sí? En cambio, un uso de ejemplos sería algo más de, te pongo uno para ver un poco qué pasa y pongo otro y bueno, pero voy tanteando qué poner. Otro uso en la exploración, pensamos en términos de exploración pragmática, un nombre que medio inventamos, inspirados en unas ideas de Balayev, que pone, no sé si alguno le escuchó o alguna le escuchó, la prueba pragmática y la prueba intelectual, medio que nos metimos ahí. Y en la exploración pragmática es un poquito esto, ¿no? Yo reemplazo particulares o uso los particulares para tratar de entender qué es lo que está pasando. A ver, ¿qué pasa con estos números que yo estoy reemplazando, con estos particulares? O sea, busco una colección de particulares, por ejemplo, Roberto, podríamos hablar de 7, 5, 6, ¿sí? Una colección de particulares en donde trato de ver qué pasa con esos particulares. Trato de ver si puedo armar una conjetura, si algo me informa. ¿Está bien? Por ejemplo, hay veces en expresiones, a ustedes les debe haber pasado cuando, no sé, en una función o lo que sea, uno le pregunta al pibe, che, esto es creciente, y los pibes ponen 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y con esa tira tratan de ver si pueden enganchar alguna regularidad, si pueden tratar de armar una conjetura sobre algo que quieren probar. Ese 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿están puestos al voleo? Y un poco sí, pero depende. Si hay una organización de tratar de entender, de tratar de leer, y no solo hacer cuentas, podría estar indicando que podría estar cerquita de esto que llamamos una exploración pragmática. Después pusimos una otra idea de vincularse entre los ejemplos y la generalidad, que es la exploración intelectual. La exploración intelectual es reemplazo con ejemplos, o sea, tomo ejemplos para analizar una situación en donde ya tengo una conjetura. Yo olfateo por dónde viene la mano, ¿sí? Tengo una conjetura y trato de poner ejemplos para estudiar. Muchas veces nosotros que somos profe de matemática andamos por esos pagos, ¿se entiende? En donde yo olfateo que viene para acá, entonces voy a poner este tipo de números o este tipo de herramientas para ver si me dice algo, ¿se entiende? Para ver si puedo, esa conjetura que tengo por ahí, si le puedo dar forma y si la puedo validar, por ejemplo. O sea, vemos una diferencia entre exploración pragmática y exploración intelectual que un compa acá presente la definió de la siguiente manera.
La exploración pragmática es para ver qué pasa con tilde. ¿Se entiende? A mí me gusta esa distinción, después quédensela pensando, porque nos costó entenderlo a Nico, pero lo entendimos finalmente. La exploración pragmática es para ver qué pasa con punito. ¿Qué pasa? Yo no sé qué es lo que está pasando, pero pruebo con ejemplos para ver, a ver si me doy cuenta de qué está pasando, a ver qué pasa. Y la otra, la exploración intelectual, es meto números, meto ideas para tratar de entender lo que pasa, sin la tilde, para tratar de entender algo que yo ya tengo una conjetura. Yo ya más o menos veo lo que pasa, pero estoy tratando de validarla o de argumentar esa conjetura general. ¿Se entiende? El primero sería con tilde, el segundo sería sin tilde, el qué. Bien. Y después, lo último es más un juego a la nuestra, que otra vez podría, el vínculo entre ejemplos y particulares, es producir un argumento general sin el uso de particulares ni ejemplos. ¿Se entiende? O sea, a la nuestra. Nosotros, para leer que 14 por 7, lo que hicieron las chicas, ¿no? 14, y lo que hicieron ustedes también, 14x más 7, para decidir que cualquier valor de la variable que pongamos ahí, esto va a ser múltiplo de 7, no necesitamos ni apoyo en particulares, ni usar números para generalizar. ¿Sí? Lo último que voy a decir, y ya paso posta, es que, dos cosas a lo último. Es que si miramos la producción de Roberto, si volvemos un cachito a la producción de Roberto, oscilamos entre si estuvo en la pragmática, o sea, en dónde está. Y la verdad que no nos interesa demasiado saber en dónde está, pero nos parecía bien interesante decir, che, cuando Roberto puso el 7, cuando Roberto puso el 5 y el 6, ya tenía claro que esto era múltiplo de 7. Oscilábamos ahí, ¿se entiende? Es decir, tenía la conjetura y puso estos números solo para argumentar, para validar, para explicarle a la profe o a un otro, ¿sí?, lo que estaba pasando. O a medida que puso el 7 como un múltiplo de 7, sin riesgo, después puso el 5 y vio esos arquitos, después ya puso el 6 y después entendió que había que poner 1444 o todo aquel. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, si fue bien como proceso, eso nos ayudaba a pensar la exploración pragmática. Y si fue que ya tenía la conjetura y solo los puso para argumentar y explicar, entraría un poquito dentro de esta exploración intelectual. ¿Se entiende cómo miramos esa producción de Roberto? Y la verdad es que no nos interesa saber si estaba acá o estaba acá, porque es más, lo que a nosotros nos gusta, lo que nosotros pensamos, y creo que nos gusta pensar, es que puede no haber ni una ni otra, sino que en este trabajo de armar una conjetura, explorar y validar, se van dando estos procesos muy imbrincados, muy dialécticamente. ¿Se entiende? Uno alimenta al otro. No es que estoy parada acá y después voy para allá, o viceversa, sino que es dialéctica la cosa. ¿Se entiende un poquitito? Bien, por ahí estoy hablando demasiado, me pueden parar y ya lo último que voy a decir, ahora sí, es que estas ideas, estas 4 cositas que pusimos acá, no tienen la intención de meter a los pibes, el pibe está acá, el pibe está acá o el pibe está acá, sino que lo que tienen la intención es de eso, que nos sirva a nosotros como herramientas para ver matices en las producciones de los pibes, para decir, che, mirá, claro, no lo está usando del todo así, pero está intentando decir esto, ¿se entiende? Está intentando demostrar algo. Este es el vínculo que está teniendo con el proceso general. Bueno, hasta ahí. Pasamos. Bueno, pasamos a la otra diapo. Dale. Bueno, ahora les queríamos contar el trabajo de un grupo que abordó ese problema 11, pero como las dos partes de este ítem A. Si bien hace rato estuvimos hablando de cómo estos dos estudiantes estuvieron trabajando sobre los 3 valores que se pedían. Acá en el que vamos a escuchar ahora, es un pequeño audio,
quieren abordar las dos cuestiones. Buscar los 3 valores de la variable para los cuales la expresión 14 por x más 7 va a ser múltiplo de 7 para esos valores, y 3 valores para que no lo sea. Bueno, con esto en mente, vamos a escuchar el audio. El audio que en el PowerPoint no bajó, así que van a tener que esperar un poquitito. Dios mío. Bueno, estas cosas pasan. ¿Qué pasó? Ah, ¿no tenés el audio? No, pero lo conseguimos enseguida. Aunque en un segundo. Lo teníamos en la diapo, pero lo bajamos. Mientras haces eso, les cuento que pusimos un registro de audio, después está escrito un pedacito del que nos interesa detenernos, el audio es muy cortito. Ay. Bánquenme. Nos parecía novedoso esto de traer algo que, como una producción diferente, y que podamos escuchar en boca de los estudiantes cómo fueron armando ese razonamiento de cómo pienso este ejercicio, ¿no? Bien, y contarles que esta producción también es de la misma aula, que vieron en las producciones anteriores. Ah, por ahí está en la diapo siguiente. Espera, que yo me apuré. Sí, que está el audio. Me cacho en 10. Estaba en la siguiente. No estaba mirando. Ay. Compartir con audio. Ahí vamos. Sí. Dígame si escuchan. No se escucha, vale. No. ¿Se escucha? No. No. Comparto yo. ¿Querés, Vale? Sí. Dale. Me abrió la ventana del Drive, obviamente, cuando cliqueamos el link, lo cual la separa. Digo por si ayuda. Hay que compartir directo desde el Drive. A ver si lo hago bien. No. Sí, creería que sí. Y ahí estoy compartiendo pantalla. Sí. Sí. Y a ver. Vamos acá, que fiaca. Con el grupo de Janet, Adrián. Vamos acá. Lamento la interrupción, pero ¿se escucha? Sí, se escucha, Mari. Ok, voy a empezar de nuevo. Vamos acá, que fiaca. Con el grupo de Janet, Adriana, Lionel y Alan Lescano. No, Alan. Dice, si es posible, encuentra 3 valores de la variable x, para los cuales que es 14 por x más 7. Sea un múltiplo de 7 y 3 valores de x para que no lo sea. Explica tu respuesta. Bueno, acá hay que poner un múltiplo de 7. Sí. Porque ya 14 está en la tabla del 7. Y el 7 también. Ahí si le sumas 7 al número que vas a poner, va a seguir siendo múltiplo de 7. Eso, así. Así. Y cuando pongamos 3 valores de x para que no lo sean, se pone un número que no sea múltiplo de 7 para que la cuenta estamos trabajando en grupo. no sea múltiplo. No. Están diciendo uno u otro. En el lugar de la variable x, ustedes dijeron que probaron con múltiplos de 7, cualquier múltiplo de 7, un montón de números. ¿Y probaron con otros que no sean múltiplos de 7 también? Pero no se puede. No se puede, porque todos estos son múltiplos de 7. No, digo el de variables. Pero ahora vos dijiste eso y así se puede poner cualquiera. ¿Por qué? Porque acá 14 sí está, entonces sería 7 por algo. Y sí, profe, sí. 7 por algo que va a dar. Porque 14 ya está en la tabla de 7, porque 7 por 2, 14. ¿Sí? ¿Convence de lo más, Lenel? Sí.
Es que escríbanlo. Soy un genio. Mari, te pido que hagas clic, que hicimos como un pequeño recorte escrito. Ahí, gracias. Bueno, por si no se llegó a entender bien, nos vamos a centrar en esta partecita donde se empieza a discutir un poco. Fíjense que los estudiantes leen la consigna y y la primera propuesta es ya directamente poner un múltiplo de 7 en la variable, ¿sí? No es que están eligiendo un número cualquiera como un 5, un 4, como lo hacían los otros estudiantes, sino que directamente expresa que quieren poner un múltiplo de 7 y que con eso, ahí diría Antonio, ya están seguros, ¿no? Como que todos son múltiplos de 7 y como la primera propuesta de Roberto, ¿no? De que eso ya está, garantiza que va a funcionar con cualquier múltiplo de 7. Y bueno, y ahí lo van validando, ¿no? Van diciendo por qué en realidad eso va a funcionar, porque están midiendo todos los números, están haciendo una lectura de esa expresión con el reemplazo del múltiplo de 7. Lo que pasa después es que cuando quieren abordar la segunda parte de este ítem A, dicen, bueno, entonces ahora, para que no sea múltiplo de 7, reemplazo con uno que no sea múltiplo de 7. Y no sé si escucharon ahí en el audio como que en el camino, nosotros interpretamos que el alumno como que fue dudando, dice, bueno, pongo un no múltiplo de 7. Pero después dice, no, como que no va a funcionar, ¿no? Como que ese no múltiplo de 7, que en un principio, como lo dijo muy en automático, después se da cuenta de que eso no le va a dar un no múltiplo de 7 porque en este caso, ¿no? Como habíamos visto, para cualquier valor que reemplace y le iba a quedar siempre múltiplo de 7. Estos dos asuntos nos interesaría analizarlos un poquito más. Y bueno, y algo que también ya Valeria hace rato cuando estuvo comentando les anticipaba, ¿no? Esto de que elijan un múltiplo de 7 para poder reemplazar, cuando a mí me están preguntando sobre múltiplos de 7 y que sea como el número seguro a reemplazar, es algo que pasaba bastante en diferentes estudiantes, no tan solo en esto y en otras aulas también, después cuando leíamos las producciones, de elegir como primera opción poner un múltiplo del número que se está estudiando. Vamos a la otra diapo. Bien, nosotros ahí como que separamos estas dos acciones, o sea, estas dos, los dos procedimientos que fueron contando los chicos. La primera es que, bueno, está usándose una afirmación de que si el número que estoy reemplazando es múltiplo de 7, entonces en esta expresión me va a quedar un múltiplo de 7. Es una afirmación que es verdadera, funciona para esta expresión, pero que en realidad, haces otro clic, podría estar apoyada en otra, como en un teorema. Pusimos acá, ahí, tengo una. Que podría ser que diga que en una expresión algebraica reemplazar la variable por un múltiplo de A me da resultado una expresión que también es múltiplo de A. Como algo que puede aplicarse en cualquier caso, ¿no? Como que en cualquier caso, en cualquier expresión, si a mí me están preguntando por un múltiplo de A, bueno, primero pruebo con reemplazar con un número que cumpla esas características, ¿sí? Bueno, eso en realidad sabemos que es falso, pero estábamos pensando, bueno, si eso estaba detrás de su propuesta o no. En la segunda afirmación, otra de las cosas que sucede en este diálogo es cuando quieren buscar un número que no, para reemplazar, para que la expresión después le quede un no múltiplo de 7. Entonces ahí entendemos que la afirmación que están tomando ahí es que si B no es múltiplo de 7, entonces el número que se obtiene al hacer 14 por B más 7 también es no múltiplo de 7. Bueno, acá una afirmación es falsa, ¿no? Y la vemos como muy relacionada con la primera afirmación. No es como que es muy rápido decir, bueno, si este es múltiplo, entonces si pruebo con un múltiplo me va a dar múltiplo, si pruebo con un no múltiplo, pareciera ser que me va a dar no múltiplo. Es como esta acción que fui haciendo el estudiante, nosotros la veíamos como recurrentemente en algunos otros estudiantes, o sea, como que lo veíamos como un asunto
de lógica que está ahí jugando y que nos interesaría romper un poco y poner a discusión, ¿no? ¿Me pasás un poquito? Bien, para estar pensando en estas cuestiones, nosotros en algunos problemas, o sea, nos quedamos con esa inquietud ya en algunas de las implementaciones que fuimos haciendo, en tratar de pensar en poner algún problema en el cual lo que se reemplace, no necesariamente que sea múltiplo del número, por ejemplo, acá estamos proyectando el ítem B, necesito que miremos. Me dice, si es posible encontrar 3 valores de la variable x para los cuales x más 12 resulte múltiplo de 5 y 3 valores de x para que no lo sea. Entonces fíjense que si yo acá quiero reemplazar por un número que sea múltiplo de 5, ahí ya no me funciona, ¿no? Si yo reemplazo por un múltiplo de 5, toda la expresión no va a quedar múltiplo de 5. Entonces como que queríamos incluir algunas expresiones en las cuales esa afirmación como que caiga, ¿no? Por ejemplo, en este problema que pusimos acá. ¿Pasás a la otra? Bueno, este trabajo que hicieron el grupo de Alan, de Janet, estuvieron trabajando y llegaron, bueno, a esa conclusión de que cualquier valor que yo reemplace me iba a quedar múltiplo de 7 en este caso. También teníamos en vista que había algunos alumnos que solamente reemplazaron números y se quedaron con esas respuestas, no llegaron a contestar la segunda parte. Teníamos a Roberto, por otro lado, que tenía también como una conjetura que, si bien no la escribió en su producción, pareciera ser que entendía de que no era posible encontrar esos números que se estaban pidiendo para la segunda parte del ejercicio. Una vez que los grupos trabajaron, empezamos a querer levantar un poquito qué es lo que había pasado, y bueno, y les pregunto a los chicos, bueno, hago esta pregunta, y se vieron que en el ejercicio decía si podían encontrar valores para que la expresión no sea múltiplo de 7, ellos no encontraron, porque había muchos chicos que estaban como medio enojados, ¿no? De decir, bueno, estoy probando, y no hay ninguno que me funcione. Y bueno, me preguntaron a mí cómo tenían que hacer. Dice, ¿será que no encontraron? ¿Alguien pudo? Entonces le estoy preguntando a los demás a ver si alguien me puede decir algo respecto de esa búsqueda. ¿Qué pasaba? Bueno, lo que pasó fue que la respuesta, claro, eran posiciones totalmente diferentes. Entonces estaban los que me decían que sí, que había que, o sea, proponían números, que claramente no estaban bien, después los analizamos, y hay otros que decían, bueno, no se puede. O sea, que no había una respuesta unánime. ¿Pasas a la otra, Mari? En el pizarrón, después de estar de trabajar sobre este ítem, miremos el centro del pizarrón, llegamos a la conclusión después de que, la que está remarcada, ¿no? De que cualquier número que sea X, lo puedo reemplazar ahí y me va a quedar un múltiplo de 7, y estuvimos ensayando, ¿sí? Ahí en el pizarrón se lee solamente eso que les contaba Val hace rato, ¿no? Del 1444, que trae uno de los alumnos, pero antes de eso como que había otros números que fueron los que me van diciendo y que bueno, que fuimos reemplazando y analizando con estas tareas de lectura que veníamos desarrollando a lo largo de todas las clases. En un momento alguien dice, bueno, reemplazar, como que antes de estos números, ¿no? De que aparecían, que bueno, empezamos a reemplazar por cualquiera, o sea, empezaron a poner números y los analizamos, números, y el análisis era volver a leer, ¿no? La expresión. Me dice, bueno, reemplazar por 0, me decía uno, como tratando de poner un número con una cierta característica que parecería que no va a funcionar. Bueno, ponemos el 0, volvemos a leer. O sea, es como que en esa búsqueda, ya ahora la exploración que fuimos haciendo, ya iba como queriendo ir en la búsqueda de dar una respuesta. Y no quedaban como muy conformes de que ninguno iba a funcionar. Entonces esa lectura entre todos fue necesaria para ir viendo de por qué cualquiera funcionaba, ¿no? De que no era tan solo probar y hacer la cuenta, sino también había que leer la expresión, analizar qué más, no tan solo el número ese, sino todos los demás que estaban involucrados en el cálculo, había que prestarle atención. Después de esta clase, la clase terminó, bueno, hablamos un poquito del otro ítem, pasó esa clase y a la clase siguiente, una de las estudiantes pregunta, bueno, pero si entonces, si ahí va a ir cualquier
Si ahí pongo y siempre me va a dar múltiplo, entonces, ¿cuáles son los no múltiplos? ¿Cuáles son los no múltiplos que van a tener que ir? Como que todavía no estaba conforme, como que una cosa no implicaba la otra. No sé si se llega a entender lo que estoy diciendo. Es como que, bueno, estamos todos seguros de que poníamos números y siempre me iba a dar múltiplo. Bueno, pero a mí la consigna me decía que yo tenía que poner números para los cuales me diga que no es múltiplo. ¿Qué contesto a eso? Bueno, eso es algo que aparecía en esta aula y bueno, y que con esta misma consigna en otras aulas también apareció. Ahora Mariana les va a contar algo más respecto de eso. Bien, entonces tenemos esta pregunta. ¿Por qué muchos estudiantes siguen proponiendo valores, incluso cuando ya se había logrado una respuesta general para esa primera parte del ítem? La respuesta general que iba por donde nos mostraba Ceci en el pizarrón anterior, cualquier número que sea X, cualquier número por el que reemplace la variable, va a dar una expresión numérica que va a ser múltiplo de 7. Pero entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la dificultad? ¿Por qué los estudiantes no se convencen? ¿Cuáles son las complejidades que se juegan ahí? Y bueno, y tenemos algunas ideas en relación a esto que nos interesaba compartirles hoy. Una bien chiquitita que creemos que tal vez es algo que puede estar presente por otras experiencias de aula es esto de que los chicos y las chicas tal vez no... Cada pregunta la toman como por separado y tal vez no tienen tanto registro de, bueno, lo que puse en juego recién tal vez me sirve para dar respuesta, como una cosa bien escolar de que cada tarea se asume por separado. Esa sería una medio general, pero tenemos algunas otras ideas que van más en relación a estas particularidades del proceso de generalización. La primera es esta, del sentido de la expresión cualquier número. La palabra cualquiera, es una palabra de uso cotidiano y pensamos que tal vez el uso que le estamos dando al trabajar con estas ideas generales sobre expresiones algebraicas es novedoso y para los estudiantes puede no querer decir todos los números, ¿no? Nosotros sabemos que es otra manera de decir todos los números, pero la palabra cualquiera a veces significa otras cosas. Por ejemplo, cuando decimos a cualquier argentino le gusta el mate, bueno, estamos pensando no en todos, sino en una mayoría, como en general a los argentinos les gusta el mate, y es una frase que está habilitada, digamos, en el uso cotidiano. O cuando tenemos que elegir de un conjunto de elementos y decimos dame cualquiera, es como que no nos interesa, no quiere decir dame todos, sino, bueno, no me importa cuál, no me importa qué característica tenga, cualquiera me sirve. Uno de esos, no especial sería, ¿no? Entonces, pensamos que tal vez ahí hay una barrera, digamos, una ruptura que hacer con un uso cotidiano. Otra cuestión que creemos que se puede estar jugando es que la equivalencia lógica de estas dos afirmaciones, que la expresión resulta múltiplo de 7 para todo valor de la variable, sea equivalente a que no existen valores de la variable para que la expresión resulte no múltiplo de 7, es evidentemente algo a construir. Esta equivalencia es algo que no aparece, tal vez no es conocida por los estudiantes y es algo que tenemos que trabajar. También acá se juegan las categorías de múltiplo y no múltiplo de 7 y podría llegar a ser que para algunos estudiantes no sea tan claro que esas categorías son mutuamente excluyentes. Y una tercera, de la que tenemos también varias experiencias, y que un poco está cerquita de lo que nos mostraba Ceci, y sobre todo nos contaba con esta chica que a la clase siguiente vuelve con la pregunta, como tengo que responder a esa segunda parte del ítem y no tengo elementos para hacerlo. Vemos que ahí hay algo como del orden de lo normativo,
que implicaría como que contestar la respuesta del tipo no existe ningún número o no es posible encontrar un valor numérico. Bueno, esas respuestas tal vez no son respuestas que viven en la clase de matemática antes de esta experiencia. Y entonces está a cargo del docente registrar que ahí hay como una norma sociomatemática nueva y que sabemos que se instala a partir de la interacción, o sea, que vamos a tener que romper algo para decir que este tipo de respuestas es una respuesta válida y que esa ruptura se da en la propia interacción de los estudiantes y del docente con este tipo de problemas, en donde efectivamente esta es la respuesta válida y no hay ningún número. Pero bueno, creemos que ahí es bien importante el docente habilitando este tipo de respuestas. Vamos a pasar. Traíamos este pizarrón en donde también vemos la presencia de lo normativo en el aula y nos interesaba porque nos corremos un poco del problema 11, que le venimos ahí metiendo un montón, y volvemos al problema 8, que es este de puntitos. Tal vez por la hora no lo vamos a mirar muy en profundidad, pero sí compartirles que en otra experiencia de aula, en una experiencia en mi escuela, en este caso, en un primer año, al trabajar con esta expresión, la expresión es 8 por puntitos más 25, todavía no habían aparecido las letras, así que ese símbolo es de multiplicación. En esa clase, los estudiantes tuvieron como un tratamiento de esa expresión bien particular que nosotros creemos que está asociado a la dificultad de asumir que no se pueden reemplazar, que no es posible reemplazar, perdón, la consigna era para obtener un múltiplo de 4, ¿no? Lo que ocurrió en el aula es, primero, algunas voces como, hay un chico que dijo, esto es un giro de 360 grados, como que era muy diferente lo que estaba viendo en ese ítem, muy diferente de lo que veníamos haciendo, ¿no? Que era siempre mirar expresiones numéricas y decir si era o no era múltiplo. Acá pasa otra cosa. Y un estudiante en particular, y después varios se suman, empiezan a decir, tenemos que cambiar la expresión. O sea, hay algo que tenemos que modificar de esa expresión para que se pueda responder un poco, ¿no? Como hay una tensión de la respuesta, tiene que ser un número. Entonces, esta expresión no se puede completar, bueno, cambiémosla. Lo que vemos en el pizarrón muy rápidamente es un pizarrón que se construye, por supuesto, con los estudiantes, ahí aparecen sus palabras. Una primera parte en la que se aborda el análisis de la expresión, es decir, por un ratito desestimamos esta voluntad de modificar las expresiones, pero después sí se retoma esta idea que tenían de modificar las expresiones, corriendo un poco el foco de la tarea que estaba planificada, pero bueno, también poniendo en juego los conocimientos que veníamos trabajando, de lectura, de analizar los roles de los números en las expresiones. Pero bueno, hoy lo traíamos especialmente porque nos parecía también como una marca de esta presencia de lo normativo en el aula, de la dificultad a la que se enfrentan estudiantes cuando les ponemos problemas de este tipo en el que no pueden encontrar ningún valor que les sirva como respuesta. Bien. Y para cerrar les queríamos compartir este pizarrón, que no lo vamos a analizar en profundidad, pero que bueno, que nos parece como una muestra de un laburo grande del docente, de gestión del docente, de la docente, con este tipo de propuestas. En particular, en esta charla, en lo que trajimos para compartirles hoy, estuvimos recorriendo como muchos como focos de tensiones que aparecen en el trabajo con estas expresiones algebraicas, tensiones que justamente entran, digamos, en conflicto con
experiencias previas, con los conocimientos que tienen sobre expresiones numéricas y sobre el trabajo estrictamente en aritmética. Bueno, dijimos los procesos de generalización, el arribar a respuestas generales y los procesos de exploración asociados a eso, en donde los números van a ir jugando distintos roles. Esto, en principio, puede ser novedoso o podría estar un poco alojado en esas primeras exploraciones con expresiones numéricas. También estas complejidades lógicas que nos va a interesar que los y las estudiantes vayan incorporando, como estas herramientas más del orden lógico, y también estas nuevas respuestas, estas nuevas palabras y estos nuevos tipos de respuestas asociados al trabajo con expresiones algebraicas, bueno, como algunos puntos de tensión y de ruptura y de reacomodar, ¿no? Y de todo lo que, cómo estas nuevas palabras, estos nuevos sentidos se van incorporando al trabajo de los estudiantes y se integran a las cosas que ya saben. En el pizarrón tenemos, este pizarrón, perdón, lo armó Ceci con sus estudiantes después de trabajar sobre el problema 11. Lo que tenemos arriba son unas preguntas sobre expresiones numéricas. Las preguntas son, bien, esta expresión numérica es múltiplo de tal número, esta expresión numérica es múltiplo de tal número, y vemos ahí cómo llega a, bueno, las respuestas son dos posibles, ¿no? Sí o no. Y todo el desarrollo de la segunda parte del pizarrón, de la parte de abajo, justamente es sobre expresiones algebraicas y cómo con preguntas y tomando lo que van proponiendo los estudiantes, se van armando estas otras tres respuestas que vamos a querer que los estudiantes incorporen, que son, bueno, una expresión puede ser múltiplo de 6 para algunos valores de la variable y para otros no, o para cualquier valor o para ningún valor. Bueno, nos parecía como que este pizarrón también ponía como última imagen de este compartir un trabajo muy importante del docente, de la docente, un trabajo de incorporar las palabras de los estudiantes, de establecer como un diálogo con sus ideas y de habilitar, de ordenar las cosas que se van diciendo y que se van elaborando en vínculo con las cosas que ya sabían, ¿no? Nos parece como fundamental y en nuestra secuencia y en nuestras ideas de clases y implementación de aula, como que siempre tenemos un foco bien puesto ahí, agarrado a cómo el docente habilita esos nuevos conocimientos, esa circulación de nuevos conocimientos en el aula y este explicitar y este ordenar. Así que bueno, hasta acá lo que teníamos para hoy. Medio jugadas de tiempo, creo. Agradecerles la atención y bueno, y en principio creo que dejar, ¿vale? No sé, abierto a preguntas, A preguntas intercambios, o a algún punto para charlar y reflexionar de las cuestiones variopintas que fuimos compartiendo en torno a esta complejidad que trae, ¿no? La exploración con valores, armar conjeturas, validarlas, y esto de lo general que trae lo algebraico en términos de no hay ningún valor que cumpla con lo que me están pidiendo o cualquier valor cumple, ¿no? Se hizo largo, o sea. Ay. No, fue así como... No, se nos hizo largo, calculábamos un poquito menos. Bueno, si no tienen nada, no sé, o alguna reflexión que les pase a ustedes cuando laburan este tipo de cosas o con este tipo de cuantificadores, cuando los pibes entran a cualquier valor lo cumple en términos de la validación o de la argumentación. Bueno. Entonces, sin más,
¿Quieren dejar de compartir así nos vemos más caras? Dale. Dale. Ahí estamos. Ahí va. Ahí estamos. Ahí hay más camaritas, porque no se ven en general. A ver, yo no veo nada. Los han dejado mudos, chicas. Demasiada información. Muy bueno lo que atina a escribir a alguien ahí. Era compartir, era rara. Vale. Sí, dale, Uriel. ¿Cómo andan? Algo cortito que venía pensando cuando pedí ver la consigna antes del ejercicio, que es que siento que muchas veces en estas exposiciones vemos cómo traen producciones del aula y, digamos, la producción, la primera que mostraron de Roberto, uno puede pensar cómo hago para que mis estudiantes escriban tanto, ¿no? Creo que, además de que era como el ejercicio 11 de una secuencia, como que ya venía usando propiedades que vieron antes, ahí me parece que una cultura de trabajo en el aula que está muy marcada, aunque antes mostramos otra producción que escribió mucho menos, ¿no? Porque no todos los estudiantes impactan de la misma manera, pero está bueno saber que detrás de eso hay una cultura de trabajo para que los estudiantes escriban tanto, si no, la cantidad de palabras que escribió ese chico y la generalización que hizo, digamos, es muy difícil si no está esa práctica de trabajo en el aula y también con las consignas, ¿no? O sea, por eso preguntaba por la consigna, cómo estaba redactada y eso quería ver eso. Ese comentario chiquito, porque me parece que uno se puede ir con la sensación de esa producción, ¿cómo hago, no? Que escriban tanto. Bueno, no se trató de eso esta exposición, pero me parece un comentario que está bueno. No, está bueno lo que señalás y creo que es como traía a lo último Mariana, ¿no? Es producto también de un sostener, de un laburo colectivo, de un compartir. Fíjate el último pizarrón y el anterior también que muestra Ceci, incluso también el de Mariana, que era de otra clase, no era de la clase de Roberto. Tienen letra, tienen palabras y eso... tienen palabras que habilitan, tienen palabras que explican, tienen palabras que ayudan. O sea, esas cosas, sí, es una práctica. Incluso, las chicas lo podrán decir mejor, pero es invitación constante a que escriban y expliquen. Y es sostener eso, sostenerlo porque los pibes como que no. Y pienso también que es un equilibrio para el otro lado, porque después encontrás alguno que se te pasa de mambo y decís, bueno, esperá, pero no es necesario todo esto. O sea, también está como ir armando un equilibrio en términos de esto, ¿no? Lo explicativo, qué es lo que explica, qué no. No sé, igual las chicas pueden decir mucho más de la vivencia en el aula, digamos. Sí, muchas veces nos pasa de que las carpetas por ahí no tienen mucho, pero como estas experiencias, por ejemplo, como escuchamos en el audio del grupo, ¿no? Como que ahí en el mismo trabajo en el grupo hay un montón de ideas que se van, y después cuando llegan a su carpeta, nada, ponen los números o ponen algo en general, pero hay como un trabajo previo que está bueno que surja, ¿no? Que más allá de si lo escriben o no lo escriben, pero como que se pueda movilizar. Bueno, queríamos mostrar un poquito de esto. En particular de ese audio en donde muestra el proceso del pibe metiendo múltiplos de 7 y después dice, bueno, hay que poner un no múltiplo de 7 y recalcula y termina diciendo qué genio porque empieza a cachar que no hay, que cualquiera que pongas te va a dar múltiplo de 7. La carpeta, no sé si se acuerdan mis compas que fuimos a mirar la carpeta y no tiene casi nada y el audio es rico y se va notando el proceso en donde los pibes, la forma en que van rumiando la idea, ¿no? Pero la carpeta está más escueta en ese sentido. Perdón, eso de la carpeta es algo que me rompe la cabeza desde tiempo ya, y es como, ¿y qué es la carpeta, no? No sé, yo llego a la conclusión que tiene que ser eso donde escriban todo. Lo que está bien, lo que está mal, todo. Que esté todo ahí. Después le aclaran arriba, que sea lo que sea, y olvídate de esa prolijidad que pretendíamos hace tiempo y todavía se pretende, ¿no? Porque si no se pierde todo eso. Ellos lo pierden, ¿no? También. Sí. Estas cuestiones también, ¿no? Más novedosas, más de ruptura,
esto, ¿qué merda respondo si me piden 3 que no? ¿Cómo respondo? ¿No? Lo que contaban las chicas a lo último. Yo creo que habilita un poco también ok, no sé qué responder, bueno, escribí con palabras lo que estás viendo, lo que estás describiendo. Digo, hay momentos también en donde uno puede explotar el tema de la escritura, pero sin duda es a fuerza de proponer un trabajo así, más que esperar que los pibes lo hagan, sino de un docente que sostenga el escrito en las carpetas de los pibes, en el pizarrón, que proponga actividades para que eso pase. No sé. Es que es una práctica de los chicos, ¿no? O sea, sí, los tenés que empujar a que, aunque sea cualquier cosa lo que escriban, pero escribí, bueno, va a ir mejorando con el tiempo. Uno escribir en el pizarrón. Obvio, también escribir lo que dicen ellos, ¿no? Y para eso también no desestimar, porque todo el sistema está acostumbrado a que desestimemos lo que no va y sobrevaloremos lo que sí va. Y está eso de no desestimar y escribirlo, cosa que vean que cuando lo escribís vos, pará, está escribiendo lo que dije yo, sea lo que sea, y se van a animar a decirlo una y otra vez. Total. Está bueno. Bueno, ¿alguien más? Carmencita, ¿querés decir algo? No, perdón, saqué el micrófono. Lo volviste a sacar. Ok. ¿Está Diana? Con cámara. Estoy mirando algunos con cámara que voy cachando. Acá estoy. Sí, yo me quedé pensando. Yo lo trabajo así, muy parecido en primero. En un inicio saqué muchas cosas del libro Hacer Matemática, pero el año pasado hay algo escrito en Entre Docentes, ¿no? Sobre esto. ¿Es esa propuesta? Bueno, y saqué 2 cosas de ahí. Una es este ejercicio que compartió Mariana, que es un número por puntos suspensivos más otro número antes de la letra. A mí me pasa que cuando trabajaba con el de 16 por A más 44, y la letra esta, ¿de dónde sale? Aparecía algo ahí en los chicos de, bueno, y ahora como los números y ahora viene la letra. Entonces me sirvió esa actividad del espacio en blanco, porque luego un alumno había dicho, la letra es como el espacio en blanco, acá puedo reemplazar por otros números. Así que estuve sacando algunas cosas de ahí y no me detuve a pensar hasta recién esto de cualquier número y lo que puede significar ese cualquiera para los chicos. En mis clases con los chicos solemos decir todos los números naturales, pero a veces uso cualquier número como sinónimo y no me di cuenta de que puede significar otras cosas. Así que este año cuando lo trabaje voy a revisar a ver qué significa para ellos cualquier número. Está buenísimo. Otra cosa que, perdón, ¿no? Que se me meta demasiado, pero que se me ocurre, ¿no? Porque cuando nombró Hacer Matemática el libro, dije, y no, esto no es un libro. O sea, el libro está espectacular, Hacer Matemática, pero el libro te sirve si por lo menos ya empezaste a recorrer un camino en que con algo te fuiste empapando de eso, pero si no estás empapado de eso, el libro es traducís el libro como está ahí, hagan de acá hasta acá y tiki-taka y no hizo ningún efecto. Hace efecto si está ahí el docente empapado de eso y de esas actitudes y las pone en juego, ¿no? Ahí es una herramienta impresionante. Si no, es una cosa más, un librito más. Es una cosa que me tocó ver también, ¿no? Con publicaciones parecidas y bueno, eso también, o sea, no nos van a poder ponerse con estas cosas, no nos van a poder reemplazar con un canal de YouTube o un holograma nuestro que esté ahí, ¿no? O sea, ese libro no nos puede reemplazar, al contrario, es la herramienta que necesitamos para nada. Yo igualmente quería, sí, agregar un poquito a esto que decía Diana. Hubo algunas ideas en el libro de Hacer Matemática, que acá tenemos a Valeria, fue una escritora importante de esa parte. Hay también esa propuesta que está entre docentes, pero esas ideas siguieron funcionando, elaborándose, y ahora algunos de los que estamos acá
que formamos parte del Grupo Lunes, se reelaboraron y dieron lugar a otra propuesta, que es un poquito diferente, aunque se apoyan las mismas ideas, pero lamentablemente todavía no vio la luz como documento terminado, porque lo estamos terminando de escribir, y ahí, a diferencia de un libro, va a ser más parecido por ahí al documento entre docentes, va a ser un documento que muestre cómo funciona el aula, qué cosas hacían los chicos, qué cosas decía el docente, qué cosas había en el pizarrón, como para darle carnadura a una posible secuencia de problemas y entender cuáles son las ideas y el trabajo que se pretende, que podría hacer con otros problemas. Porque no importa exactamente la secuencia de problemas, repetir la secuencia de problemas, creo, como dijo Antonio, puede dar por resultado un trabajo pobrísimo si uno no entiende un poco a dónde quiere ir, qué se pretende, qué tipo de trabajo se quiere fomentar, y si lo entiende, por ahí los cambia los problemas y pone otros. No importa la secuencia exactamente, sino el tipo de trabajo al cual se quiere llegar y se quiere promover y se quiere alentar. Pero bueno, esto va a ser una futura publicación del Grupo Lunes, supongo que de UNIPE o en el site del Grupo Lunes, que no sé si lo quieren poner alguno, como para el que quiera chusmear ahí. Sí. Yo ahora ponemos el site del Grupo Lunes y ahí pensaba, si bien está bueno este documento que ojalá que salga pronto, que terminemos pronto con el grupo porque tiene como mucha escena de aula y análisis y va bien como a esto de las intenciones. En el site del grupo lo que sí tenemos ahí es la secuencia más bien peladita, pero bueno, es nuestra última versión de la secuencia. No tiene mucho análisis, pero están los problemas, capaz tal vez a alguien le pueden servir. Y ahora buscamos ese link. Nos tenemos que ir, chicos, creo que nos tenemos que despedir. Creo que nos tenemos que ir, ¿eh? Sí. Ya puse el link igual. Gracias. Sí. Ahí está. Ya lo pusieron, sí. Si quieren copiar el link, ahí están otras producciones también del Grupo Lunes.